Hola, mi nombre es Andrés Giovanni Garzón, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Educación Artística en la Universidad del Tolima, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de la educación inclusiva y la discapacidad sensorial, donde haré énfasis a el marco legal, es decir, el marco normativo de la educación inclusiva en Colombia, las características y los principios de la educación inclusiva en Colombia, la clasificación, características e implicaciones de la discapacidad sensorial, así como también la lengua de señas colombiana, el sistema braille y el sistema de comunicación para personas sordociegas. Hablemos un poco del marco legal, es decir, de la normatividad de la educación inclusiva en Colombia. Se trata de un conjunto de normas, decretos, leyes, políticas que Colombia ha venido implementando a lo largo del tiempo para garantizar la educación de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, a través de los principios de equidad, igualdad de oportunidades y respeto por las diversidades. Todo ello va muy de la mano a través de diferentes acuerdos y lineamientos que Colombia ha implementado a nivel internacional en materia de derechos humanos y educación inclusiva. Inicialmente encontramos la Constitución Política de Colombia de 1991, donde en su artículo 67 establece que la educación es un derecho fundamental para todas las personas. Adicional a ello, en su artículo 68 establece que los padres de familia pueden elegir la educación que quieren para sus hijos. Por ende, el gobierno nacional debe garantizar una educación de calidad y donde se valore y se respete las diversidades. Encontramos la Ley 115 de 1994, es decir, la Ley General de Educación, donde en su artículo 46 establece que todas las personas, independientemente de sus limitaciones, pueden acceder a un entorno educativo ordinario, en la medida de las posibilidades. Y si no es posible, se deben crear espacios adecuados para brindar la educación y donde se garantice el derecho a las personas con discapacidad. Adicional a ello encontramos diferentes normas, decretos, leyes, como las convenciones de derechos humanos para las personas con discapacidad, los planes de desarrollo nacionales y las sentencias de la Corte Constitucional, donde establece la educación como un derecho fundamental. Por ende, los establecimientos educativos deben adaptar los currículos académicos, implementar estrategias didácticas y tecnológicas en pro de brindar una educación de calidad para todas las personas, donde el gobierno nacional debe apoyar en la formación de los maestros y de los profesionales para que puedan brindar una educación inclusiva a todas las personas y donde puedan adaptar y adecuar la infraestructura educativa para brindar esa educación de calidad. Adicional a ello, todo este marco legal sitúa la educación como un derecho que debe ser fundamental desde la educación inicial hasta la formación superior, ¿sí? La educación debe llegar a todo el territorio nacional. En sí, el marco legal es amplio, pero lo que busca es eliminar estas barreras y brindar una educación de calidad e inclusiva para todas las personas. Ahora hablemos un poco sobre las cualidades o las características y principios de la educación inclusiva. Esta busca brindar una educación de calidad y donde se valore y se respete las diversidades, y encontramos 6 principios fundamentales, que es la participación, la diversidad, la interculturalidad, la equidad, la calidad y la pertinencia. Hablemos de la participación. Se trata del acceso a la educación de todas las personas, a las jornadas académicas ordinarias, pero también a las actividades extracurriculares. La diversidad también es uno de los principios fundamentales de la educación inclusiva, que se trata de ese conjunto o esa población diversa que se encuentra en el aula académica, donde ya no se ve como un obstáculo, sino que se ve una oportunidad de aprendizaje social y de cohesión. La interculturalidad hace referencia a las diversas o a las diferentes culturas que se encuentran en el ámbito educativo, a las diferentes tradiciones y costumbres, ¿sí? Y donde se deben generar espacios de diálogo entre todas las culturas. La equidad hace referencia a la implementación de recursos y herramientas en pro de garantizar una educación de calidad para todas las personas. La calidad hace referencia, por supuesto, a la excelencia académica, pero también a elegir unos componentes o unas estrategias adecuadas con el ánimo de que se logre un aprendizaje significativo, y la pertinencia en la
en saber elegir qué materiales educativos requieren las personas de acuerdo a sus necesidades. En general, todas estas características y estos principios trabajan de manera articulada y van en pro de garantizar una educación de calidad y equitativa para todas las personas. Ahora hablemos un poco de la discapacidad sensorial. Se trata de la pérdida o disminución de uno o más de las capacidades sensoriales de las personas, es decir, del oído y de la visión. Y estas se sitúan en cómo la persona interactúa y se comporta en el entorno y cómo comprende el entorno como tal que lo rodea, ¿sí? Por ende, la educación inclusiva debe garantizar el acceso a la educación de calidad para todas las personas independientemente de sus capacidades, es decir, para todas las personas con discapacidades sensoriales. Las discapacidades sensoriales se clasifican en dos: discapacidad visual y discapacidad auditiva. La discapacidad visual hace referencia a la pérdida de la visión o a la pérdida total de la visión, es decir, la ceguera. Esta puede ser cognitiva o adquirida, y esta se sitúa o hace énfasis en cómo el individuo reconoce la comunicación visual. En la discapacidad visual hace también referencia en la pérdida gradual del sentido del oído o la pérdida total del mismo, es decir, la sordera, y esta también puede ser cognitiva o adquirida, y esta se sitúa en cómo la persona comprende el entorno y se comunica en el mismo. Encontramos algunas clasificaciones de estas discapacidades de las cuales les estoy manifestando, y ellas encontramos que para las personas con visión baja, las personas pueden utilizar diversos lentes con el ánimo de mejorar su calidad de vida, además de utilizar materiales impresos con el ánimo de poder mejorar su visión. Y para la ceguera, es decir, la pérdida total de la visión, las personas pueden utilizar otros sentidos como el oído y el tacto con el ánimo de comunicarse, con el ánimo de movilizarse. Las personas pueden utilizar algunos elementos de movilidad o utilizar perros guías para mejorar su calidad de vida. En cuanto a las discapacidades auditivas, para la pérdida gradual de uno o de los dos oídos, las personas pueden utilizar audífonos con el ánimo de mejorar su calidad de vida. Y para la pérdida total del oído, las personas pueden utilizar la lengua de señas con el ánimo de poder comunicarse con otras personas. Reconociendo este tipo de discapacidades, tanto la visual como la auditiva, encontramos también otro tipo de discapacidad auditiva, que es la hipoacusia, que se trata de la pérdida gradual del oído. La sordera, que se trata de la pérdida total del mismo, y la sordoceguera, que se trata de la pérdida tanto de la visión como del oído. Entonces, ahí se requiere de algunas adecuaciones un poco más avanzadas con el ánimo de mejorar la calidad de vida de las personas. Reconociendo este tipo de discapacidades, es importante hablar sobre algunas implicaciones pedagógicas a las cuales se deben someter los establecimientos educativos, y es adecuar los espacios, ¿sí? Donde se puedan implementar estrategias didácticas adecuadas, donde se puedan contar con tecnologías adaptadas, donde se pueda contar con profesionalización de los docentes, y adicional a ello, donde se pueda contar con un acompañamiento personalizado. Para la discapacidad visual, donde se puedan contar con libros braille para garantizar ese acceso a una educación de calidad para las personas con discapacidad visual. Para las personas sordas, poder contar con videos que puedan tener subtítulos y donde las personas puedan también mejorar esa calidad. Adicional a ello, donde los docentes tengan la capacidad de implementar sus clases educativas de acuerdo a las discapacidades de cada persona, y si es posible que en el aula se pueda contar con intérpretes de lengua de señas
y personas profesionales en el sistema Braille con el ánimo de garantizar una educación de calidad y donde se garantice ese acceso a una educación inclusiva para todas las personas. Hablemos un poco de la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana es el conjunto de movimientos con las manos, rasgos o movimientos faciales y movimientos del cuerpo con el ánimo de transmitir la información a una persona sorda, ¿sí? Si queremos una educación inclusiva, el docente debe estar en la capacidad de implementar estas estrategias en su aula de clase. Adicional a ello, se debe contar en la medida de las posibilidades con un intérprete de lengua de señas en pro de garantizar una educación de calidad para las personas con discapacidad auditiva. El sistema Braille es un conjunto de puntos en relieve que forman letras, números y símbolos para las personas ciegas, con el ánimo de que ellos puedan leer y escribir de manera autónoma. De igual manera, si queremos una educación inclusiva, los docentes deben estar en la capacidad de adaptar sus clases y su currículo académico dirigido a esta población con discapacidad o con capacidades diferentes. Y si es posible, se debe contar con personas en el aula de clase que apoyen en esa atención individualizada de las personas con discapacidad visual. Para las personas sordociegas, es decir, para este sistema de comunicación para las personas sordociegas, es un conjunto de las técnicas que se implementan tanto para la discapacidad visual como para la discapacidad auditiva. Y acá encontramos el Tadoma, que es una técnica donde la persona sordociega pone pues una mano en la cara y otra en el cuello de la persona con el ánimo de sentir las vibraciones y los movimientos de los labios de la persona, con el ánimo de, por medio del tacto, interpretar o reconocer lo que la otra persona está manifestando. También encontramos el braille táctico, que es la manera de leer por medio del tacto y escribir. Encontramos la lengua de señas táctil, que es la manera de cómo una persona sordociega puede leer lengua de señas por medio del tacto. Y encontramos otra de las técnicas, que es el alfabeto en la mano, donde se le hacen diferentes letras a la persona sordociega en la mano, y él, por medio de esas letras que se le están formando, reconocen frases y reconocen palabras de lo que la persona le quiere transmitir. En general, la educación inclusiva y la discapacidad sensorial deben trabajar de manera articulada. Y si queremos una educación de calidad, los docentes deben formarse en esta educación inclusiva con el ánimo de brindar una excelente educación a todas las personas independientemente de sus capacidades. Muchas gracias.